Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos a todos entonces. Sí, es que estaba tratando de conectarme por medio de mi computadora. También estoy con un temita de señal ahí medio funcionando. Bueno, creo que estamos todos ya, ¿no? Me parece, conectados. Igual yo creo que está de repente almorzando por ahí. Bueno, bien, mientras inicia entonces mi computadora también, para emisiones diapositivas, vamos a ir comentando el tema. Sí, nos habíamos quedado entonces, bueno, estamos viendo el tema de residuos sólidos y decíamos que lo más importante, evidentemente, es reciclar, ¿no? Hay que reciclar los residuos y también, ¿no? Desde el punto de vista preventivo, hay que evitar generar residuos sólidos, ¿no? O disminuir la generación de residuos sólidos. Pero bueno, ya lo que hemos generado de residuos sólidos, ya lo menos que se pueda, por supuesto, eso tiene que ir, ¿no? En una gestión de residuos sólidos. Al final se recoge, se recolecta, ¿no? Se traslada en los camiones y se envía a un relleno sanitario, ¿no? Bueno, eso es el tema que vamos a ver ahora como parte de los residuos sólidos, el relleno sanitario, ¿no? ¿Ya? El relleno sanitario, entonces, digamos, una forma, ¿sí? Que sigue especificaciones de ingeniería que permiten, ¿no? Que ese confinamiento final definitivo de los residuos sólidos se confine de manera más segura, ¿no? Es decir, igual va a haber impactos ambientales, pero se va a confinar de manera un poco más segura, evidentemente a tener los residuos sólidos, ¿no? Regados o esparcidos por la calle o en los patios de los vecinos. Por supuesto que es preferible, ¿no? Localizar esto, es decir, focalizar, digamos, el impacto en un punto, ¿no? Como es acá en nuestro caso, que en su momento era Normandía, ¿no? El vertedero de Normandía, y que ahora actualmente se ha creado otro relleno sanitario, que es el relleno sanitario de San Javier de los Humos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del relleno sanitario. Bueno, tenemos dos tipos de relleno sanitario, uno de trinchera o zanja y el otro de área. Los dos tienen las mismas especificaciones técnicas que vamos a ir viendo, las especificaciones constructivas, ¿no? Hay que construirlo, hay que cavar, hay que construir estos rellenos sanitarios siguiendo normas, como decíamos, de ingeniería, y esas son las normas que vamos a ver, esas características son las que nos permitirán, digamos, tener entonces rellenos sanitarios adecuados, ¿no? Decíamos, bueno, en Normandía igual se generan contaminación en San Javier de los Hunos, pero eso se genera en cualquier parte del mundo, ¿no? Un relleno sanitario también genera contaminantes, que vamos viéndolo, genera impactos ambientales, como hacíamos en Moscú, en Nueva York, en Tokio, en cualquier parte del mundo. Sigue siendo un problema, ¿no? Los rellenos sanitarios y los residuos sólidos. Si no solucionamos el problema, ¿no? Lo que estamos haciendo es trasladar el problema, en vez de que estén, ¿no? Regados en las calles, los ubicamos en un punto, ¿no? En donde se ubica el relleno sanitario. Bien, ahí voy a ir abriendo el PowerPoint de esta parte. Y también voy a ver si puedo compartir la pantalla. Entonces,
Bien, me avisan si sale en la pantalla compartido el archivo, el PowerPoint. Sí, adhiero. Ingeniero, se ve. Está compartido todavía. Ahora sí, nos está empezando, creo, a compartir. ¿Sí? ¿Ya Sí, sale? ingeniero, se ve. Ok, Sí. gracias. Bueno, entonces tenemos, ¿no?, que rayos sanitarios, lo que les comentaba, esa técnica que utiliza principios de ingeniería. Ya. Vamos a tener entonces el rayo sanitario de trinchera o zanja y también el de área, ¿no? El de trinchera en realidad es cavar una zanja, ¿sí? Donde una de las dimensiones limitantes es la profundidad, hasta 7 metros de profundidad, y el largo y el ancho, por supuesto. La tierra que se extrae, que se cava, que se extrae, hay que colocarla a un lado para después usarla para sellar también el relleno sanitario, ¿no? Sí, avanza la diapositiva, ¿se ven? Las nuevas diapositivas. No, y sale borroso. Recurso negro, negro la pantalla. ¿Salen en la pantalla? Ya. Ahora, Sí, igual, y ¿se observa la gráfica, la imagen? No. No, no, ingeniero. yo creo que tiene que salir, Bueno, entonces tenemos salir, como una zanja, se cava. El largo, ¿no? Depende del... ¿Se está viendo? Ya no. No se ve, Inge. no, ¿Nada? ahora sí. A ver, vamos a intentar nuevamente. Sí, ¿Sí? ¿Ya aparece? Bueno, entonces, como decía, aquí en la gráfica, en la imagen de arriba, tenemos entonces una zanja vista de planta, ¿no? De arriba, ya, donde el largo va a depender del... Pero ya en la profundidad, lo hondo, digamos, que vamos a acabar en otras palabras, a los sumos 6 o 7 metros. Esa sería, digamos, un poquito la dimensión que se tiene que manejar, ¿no? Bueno, el método de área es un método también parecido, donde si bien no cavamos tanto, pero lo que hacemos es más o menos depositar, sí, sobre el suelo, ¿no? Vamos armando, digamos, una especie de pila de montículo, ¿no? O en otras palabras, de cerro, inclusive un cerro de basura, ¿no? Vamos creando un cerro en realidad, sí, porque lamentablemente así es, porque se acumula mucho residuos sólidos, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya una imagen que nos va explicando de por sí cuáles son las características técnicas, ¿no?, de un relleno sanitario. Fíjense ustedes que lo que tenemos acá, ¿no?, el depósito observa las celdas diarias y vamos a ir observando las capas que se colocan de tierra de relleno de unos 10 a 15 centímetros de espesor. ingeniero, no se ve la diapositiva. Está apagado su micrófono, ingeniero. Sí, ahora sí. Bueno, gracias. Voy a tratar entonces de presentar, ahora sí que salió del modo de presentación, voy nuevamente a compartir la pantalla.
ver si puedo compartirla. Mira, creo que ya está empezando a compartir la pantalla. Sí, Inge. Ya, creo que voy a apagar mi cámara porque también un poquito interfiere hacia mi cámara. Vale, vamos a dejar así. Bueno, seguimos entonces. Ya entonces vemos aquí en el gráfico ya algunas especificaciones técnicas. Cada día al final de la jornada hay que entonces poner una capa, ¿no?, de relleno, de relleno unos 10-15 centímetros. También vemos que los mismos residuos sirven de plataforma de circulación del equipo pesado, ¿no?, para compactarlo, ¿sí? Porque claro, mientras menos densidad, más volumen o más área ocupan, ¿no? Entonces, por ese motivo es que también se permite el tránsito, ¿no?, de los camiones, de los tractores por encima, para que vayan, ¿no?, como decimos, pisoneando o vayan compactando los residuos sólidos de esa manera, entonces tengan una mayor densidad, ¿no? Cuando los residuos sólidos recién se generan en una bolsa de basura o en el camión recolector, su densidad más o menos son unos 300 kilos por metro cúbico. Y acá en el relleno sanitario, cuando se compactan, pueden alcanzar hasta 600 kilos por metro cúbico. Y entonces ahí tenemos ya esas especificaciones técnicas, ¿no? ¿Qué más observamos aquí en la gráfica? ¿Qué otra característica se observa? ¿Qué más observa en la gráfica? ¿Qué otra característica que no hemos mencionado? Los árboles. Los árboles, ¿no? Exacto, sí. Sí. Los árboles, ya. Los árboles no solamente están por pinta, ¿no?, sino además de por pinta, claro, por pinta digo porque también contribuyen, ¿no?, al paisaje urbano, ¿sí? Porque claro, no es simpático ver un cerro de basura, ¿no?, de ningún lado. En cambio, sí ver árboles, ¿no?, evidentemente esto mejora el paisaje urbano. Pero además, digamos, de la estética, ¿no?, del paisaje urbano, también, y fíjense, no es cualquier árbol, ¿no?, son pinos, ¿sí? Los pinos tienen la característica de que el follaje crece prácticamente desde el suelo, ¿no? Entonces, esto permite crear una barrera, ¿no?, una especie de cortina, rompe viento, ¿no?, cortina aislante contra el ruido, ¿no?, una cortina natural, por ejemplo, contra los malos olores también que puedan presentarse acá adentro. Ya también los rellenos sanitarios producen dióxido de carbono, ¿no?, es decir, en la primera etapa de descomposición, como hay oxígeno todavía enterrado, también con los residuos sólidos, hay aire. Entonces, en la primera etapa se produce digamos, una reacción aeróbica, actúan los microorganismos aeróbicos, y la actividad aeróbica genera dióxido de carbono, ¿no? Y en la segunda etapa, cuando se agota el oxígeno, ya actúan las bacterias metanogénicas, es decir, se produce metano en una actividad anaeróbica. Entonces, también estos pinos, estas plantas, también van a tomar el dióxido de carbono que se produce y lo van a transformar en más plantas, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono con la fotosíntesis más el agua, ¿no?, con la energía solar, van a producir más celulosa y oxígeno. Bien, entonces también hay que circundar, ¿no?, el perímetro, ya. Fíjense que no se coloca barda, ¿no? A lo sumo, de repente una malla para que no ingresen los animales, ¿no? ¿Sí? Una malla tal vez olímpica, pero no es lo que se coloca. Además que la barda sale más caro, ¿no? Un muro. Podemos construir un muro también que sea de barrera de 4 metros, 5 metros de alto, pero sería muy costoso, ¿no? Y ese los árboles los compramos chiquititos en plantines. ¿Cuánto va a ser un plantín? 10 pesos, ¿no? Y por el precio solo, entonces tenemos un sinnúmero entonces de servicio, inclusive para el agua también, las raíces, si llueve, las raíces también pueden drenar mejor, absorben mejor el agua, ¿no? Y esta agua entonces no se acumula en el terreno, ¿no?
Y aquí tenemos otra imagen, no sé si se les aparece. ¿No logran ver la otra imagen? Sí, ingeniero. ingeniero. Ya. Bueno, yo voy a ir avanzando y cuando no se vea ustedes me dicen, ¿no? No se está viendo, no vemos la imagen. Entonces, acá, además, ¿qué vemos también? Bueno, si bien este es un gráfico de uno de trinchera, además de las celdas diarias, los recubrimientos, también vemos la impermeabilización, ¿no? Tanto de las paredes como en el fondo. Es decir, las paredes y el fondo no tenemos que permitir que sea permeable, impermeable. ¿Por qué? Porque acá los residuos sólidos tienen humedad, ¿no? Y esta humedad, con el tiempo, esta agua va bajando y va a ir lixiviando los otros componentes, ¿no? Lixiviar significa que va a ir extrayendo, va a ir disolviendo el agua, por ejemplo, metales pesados, ¿no? Inclusive microorganismos, y que si nosotros no aislamos, ¿cómo se aislaría? Aislamos con una capa, ¿sí?, de greda o de arcilla, otra capa de membrana, ¿no? O un hule, una capa gruesa, un polímero, y otra capa de arcilla. Y de tal manera que cuando va cayendo con gravedad, pues hace el proceso lixiviado y va lixiviando los otros componentes, o sea, va solubilizando, se va a depositar en el fondo, ¿no? Por eso es que también el fondo va a ser construido con piedras, ¿no? Con piedras manzanas que son porosas, ¿ya? Y esa agua residual que se genera ese lixiviado va a ser bombeado por un sistema de bombas hacia la superficie para enviarlo a una planta de tratamiento de aguas residuales, una laguna de oxidación, ¿sí? También, ¿qué observamos? Observamos chimeneas, ¿no? Una especie de columnas acá, ¿sí?, con unos dos venteos hacia el exterior, porque decíamos, el dióxido de carbono que se acumula acá, si no lo venteamos, no permitimos una ruta de escape, se va a acumular, ¿no? Y va a ejercer mucha presión y puede producir una explosión, ¿no? Lo mismo el metano también, ¿no? El metano puede también acumularse en la segunda etapa, ¿no? Y también producir una explosión o un incendio inclusive, ¿no? Porque el metano es combustible, ¿no? Entonces ahí ya van apareciendo otras especificaciones técnicas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta y construir así un relleno sanitario. Bueno, aquí tenemos otra imagen que nos muestra un relleno sanitario ya, diríamos, clausurado, es decir, ya que cumplió su vida útil o su capacidad y por lo tanto ya está inactivo, ¿no? Pero igual, estos residuos sólidos se dejan ahí en un confinamiento final por siempre, quedan enterrados. Podemos ver las chimeneas, ¿no? Podemos ver el fondo del drenaje, también la aislación, ¿sí? También acá en la superficie, ¿no? Claro, en la superficie también tenemos que aislar, ¿no? Una placa de arcilla, una placa de membrana, otra placa de arcilla, y el suelo que está por arriba ya se destina para áreas verdes. Porque claro, acá no se puede construir nada porque, ¿no?, esto es un suelo y un subsuelo no consolidado, ¿no? Un suelo que está flojo, que está suelto, digamos, entonces claro, no va a haber, digamos, sostén, ¿no?, para, de repente para, digamos, para la zapata, ¿no?, para el cocimiento, ¿no?, de cualquier construcción. Entonces esa construcción se puede después desmoronar, ¿no? Entonces sí se destina para áreas verdes, para plantar pasto, ¿no? ¿Por qué pasto? Porque tiene raíces muy pequeñas, ¿no? Fíjense que los árboles están más allá, ¿no? Es decir, en realidad, ¿para qué se dedica? Se utilizaría, digamos, una vez que ya los rellenos sanitarios se abandonan, ya porque ya tendrá capacidad, sería para áreas verdes, ¿no? Parques, canchas de fútbol, ¿sí? Tampoco para el cultivo, ¿no? Porque también este suelo puede también estar contaminado por los residuos sólidos y también las plantas de cultivo, los frutos pueden también quedar contaminados, ¿no? Y también, ¿qué más observamos? Fíjense acá la pared oblicua, ¿sí? No es vertical. Bueno, ¿esto con qué propósito se hace? Justamente para evitar el desplome, ¿no? Evitar que la pared, si es vertical, ¿no?, que se desmorone y colapse, ¿no?, las paredes. En cambio, si es oblicua, con cierto ángulo, digamos, ¿no?, con respecto a la vertical, vamos a tener entonces una menor acción de la gravedad y por lo tanto entonces hay menos probabilidad de que se desmorone, ¿no?, las paredes. Esa también, ¿no?, y tener un talud que se llama una pendiente, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra gráfica ya más completa,
donde vemos todas esas especificaciones que hemos mencionado, ¿no? Pero aquí aparece una que no hemos mencionado. ¿Cuál sería? Para ir completando ya todas las características técnicas que tiene que tener un relleno sanitario, ¿no? ¿Qué característica nos aparece acá? Esto no la hemos nombrado, ¿no? Porque también es necesaria. El pozo de control. Exacto, ¿no? El pozo de control, ¿sí? Es decir, que se colocan, se perforan acá, ¿no? A la izquierda y a la derecha, perforamos dos pozos, ¿no? De control justamente para qué, para tomar muestras de manera periódica de las aguas subterráneas, principalmente de la napa freática, que es, diríamos, el nivel más superficial del agua subterránea, ¿no? ¿Con qué propósito? Justamente para ver si está contaminado o no, es decir, si está perdiendo, si hay, ¿no? Contaminación de parte de los residuos sólidos. Bueno, entonces también debemos tener estos pozos, ¿no? Perforar estos pozos subterráneos para tomar muestras, ¿no? Esas muestras de agua subterránea, llevar al laboratorio para analizarlas, ¿no? Y ver si tiene contaminante, ¿no? Bueno, ese es un relleno sanitario para residuos, digamos, no peligrosos o comunes. Ahora, para residuos peligrosos, ¿sí? Por eso es en tres tipos de residuos, ¿no? Los residuos sólidos, teníamos los residuos putrescibles, ¿no? Por eso hacemos un compost. Luego los residuos no putrescibles, digamos, peligrosos, ¿no? Y los residuos no putrescibles, no peligrosos. Aquí irían los residuos putrescibles, los residuos no putrescibles, no peligrosos, ¿no? Y para los peligrosos, lo que vamos a hacer es construir un relleno sanitario de seguridad. Es el mismo relleno que hemos mencionado anteriormente. La única diferencia es que tiene doble aislación, ¿no? Tanto en las paredes como en el fondo. Es decir, va a tener una capa de arcilla, una capa de geomembrana, otra capa de arcilla, otra capa de geomembrana y la última capa de arcilla. De tal manera entonces que si digamos, una barrera, ¿no? O una película de geomembrana falla, la otra, como es doble, va a seguir trabajando y va a seguir aislando, ¿no? Los contaminantes del relleno sanitario por el suelo, ¿sí? Esa es la única diferencia, además son las mismas especificaciones técnicas. Entonces, el relleno sanitario de seguridad va a tener entonces como diferencia de un relleno sanitario de residuos comunes, no peligrosos. Va a tener entonces doble aislación, ¿no? Bueno, ¿cómo diseñamos rellenos sanitarios, ¿no? ¿Dónde los ubicamos? ¿Cómo? Bueno, para eso hay que elegir el terreno. Podemos tener un criterio socioeconómico, es decir, que esté próximo a sitio urbano, pero tampoco tan cerca, ¿no? ¿Por qué tan lejos ni tan cerca? Por el costo de transporte, ¿no? O sea, no tan lejos por el transporte, ¿no? Que esto encarece, y no tan cerca también porque por las molestias que puede causar también a los vecinos, ¿no? Es decir, malos olores, ¿no? Contaminación. También tiene que haber una protección de 300 metros, es decir, a 300 metros a la redonda no tiene que haber ningún asentamiento humano, ¿no? A 300 metros de sanitario. De igual manera también las aguas superficiales, llámese un río, un riachuelo, tienen que estar también a 60 metros del río sanitario. También que el terreno no se inunde, es decir, que se ha inundado una vez en 100 años. Y las aguas subterráneas, ¿no? Que estén a 3 metros. Por lo menos, digamos, la más freática, la más superficial a 3 metros, ¿no? En cuanto a la estabilidad estructural, que no estén fallas geológicas, evitar las fallas geológicas del suelo, porque no estén zonas también de derrumbes o de deslizamientos. Si bien acá en Santa Cruz no tenemos esa topografía, pero en otras latitudes, ¿no? Hay cadenas montañosas, entonces no esté cerca de esa. O también que el suelo no se deforme, ¿no? Que tenga capacidad de soporte. Son entonces también especificaciones ya para seleccionar la ubicación, ¿no? La localización del relleno sanitario. Bueno, para eso podemos nosotros, para, digamos, elegir el sitio, ¿no? O la localización o el emplazamiento, ya nos guiamos por factores, ¿no? Hay un método que se llama la ponderación de factores, ¿no? Para elegir entre un sitio u otro.
Y acá lo que estamos haciendo es eso, es decir, aquí elegimos los factores, por ejemplo, acceso, distancia, topografía, y vemos el orden de importancia relativo de uno con otro, ¿no? A través de esta matriz, vamos dando puntaje. Por ejemplo, 0,5 sería cuando el acceso, por ejemplo, ¿no?, en la fila coincide con la distancia, pero el acceso sí con la distancia. En este caso le ponemos 0,5, esto varía entre 0 y 1, ¿no? 0,5 porque es indistinto, ¿no? El acceso no es más importante que la distancia y viceversa. Entonces, pero fíjense, hay otros casos donde tenemos uno acá, ¿no? Donde vemos entonces que el nivel freático en este caso, ¿sí?, es más importante, ¿no?, que la vocación y uso del suelo. Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos? Totalizamos los puntajes que tiene cada factor, ya sumamos el total de los puntos y sacamos porcentaje en base a ese total, ¿no? De tal manera que ordenamos ahora de mayor a menor, ¿sí?, estos puntajes, y vemos entonces que la permeabilidad, por ejemplo, en este caso específico, esto es un ejemplo, puede variar de un ejemplo a otro, pero para este caso específico la permeabilidad le correspondió 13,5 puntos, el nivel freático 12,8 y así, ¿no?, en orden descendente. Y bueno, ya con esos valores, ustedes ya saben manejar el método de ponderación de factores para localizar, por ejemplo, una industria, una empresa. Bueno, aplicamos lo mismo acá, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, tres opciones, La Guardia, ¿no?, ubicar rayos sanitarios en La Guardia, o en Cotoca o en Paurito, bueno, podemos entonces tener en cuenta este peso, ¿no?, y ir puntuando, ir calificando cada, digamos, cada alternativa de ubicación, ¿no?, en función, digamos, de cómo estas características están desarrolladas para cada área, ¿no?, para cada lugar. Bueno, aquí mostrando un poquito la topografía del suelo en Santa Cruz. Santa Cruz está ubicada aquí en la zona llana, ¿no?, al 460 sobre el nivel del mar, 460 metros. Al este está el río Grande Huapay, al oeste lo tenemos el río Piraí, ¿no?, que nace, obviamente viene a las cadenas montañosas del río Piraí, ¿no? Viene de Achira, por ejemplo, de San Martín, bajando, ¿sí? Ya entonces, ¿por qué también esta zona topográfica? Por el agua subterránea, ¿no? El agua subterránea, que es la que consumimos en Santa Cruz, por ejemplo, se infiltra en la zona un poco más alta. Es como un río, ¿no?, pero un río subterráneo, claro. No tiene la velocidad del agua de un río, pero igual, ¿no?, el agua subterránea por gravedad va fluyendo también por el subsuelo, por supuesto mucho más lento, pero va fluyendo, ¿no?, va moviendo en sentido de ese gradiente de diferencias de altitud, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa si nosotros pudiésemos, por ejemplo, en La Guardia Oeste, está un poco más alto que Santa Cruz, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos ahí un relleno sanitario? Si este tiene fugas, contaminación, va a contaminar las aguas, y estas aguas, ¿no?, van a ir por la ciudad, por debajo de la ciudad, y sabemos que aquí las cooperativas locales extraen agua subterránea, entonces vamos a poner en peligro, ¿no?, la población, porque vamos a contaminar el agua, ¿no? Entonces, seguramente que se ha colocado el relleno sanitario cerca de Porongo, pero Cerrito, que es lo que está, digamos, al este, ¿no? Entonces, si hay alguna fuga, ¿no?, está bien. También tenemos que evitar eso, pero si hay una contaminación en su suelo, esta se va para la derecha y, bueno, hay mucha concentración de habitantes, ¿no? Bien, pero hay que hacer sostenible, decíamos, el relleno sanitario, ¿no? ¿Qué significa? Maximizar la vida útil, lo que más se pueda. Se tiene que tratar entonces de alargar esa vida útil, ¿no? Mientras más años se pueda, ¿no?, usar un relleno sanitario, por supuesto, mucho mejor. Bien, pero ¿cómo hacemos sustentable los rellenos sanitarios? En realidad con dos acciones, ¿no? Lo que vamos a hacer es, bueno, hay que hacer un poco la impermeabilización, como les decía, en la imagen. Pero ¿cómo logramos un relleno sanitario sostenible, además de impermeabilizar de manera de seguridad? Pues recirculando primero los lixiviados, ¿no? Sí, hay que recircular los lixiviados, o sea, en vez de tener relleno sanitario seco, que sean rellenos sanitarios húmedos, porque la humedad
nosotros recirculamos y volvemos a inyectar digamos, esos lixiviados, ya vamos a tener unos residuos sólidos húmedos, y esto favorece, por supuesto, al microorganismo, ¿no? Es decir, si hay humedad, las bacterias se reproducen más fácilmente o hay más cantidad de bacterias, entonces van a hacer más rápido su trabajo, ¿no? Entonces, una estrategia es recircular los lixiviados, es decir, los lixiviados que están acá en el fondo, en vez de mandarlos a alguna oxidación, los volvemos a inyectar a los drenados sanitarios, ¿no? Y ahí vamos a tener humedad, que eso favorece al organismo, y también vamos a tener más microorganismos, porque estamos inyectando también, además del lixiviado, el mismo mezclado con microorganismos, ¿no? Y otra alternativa también, otra estrategia es aerear, ¿no? Es decir, insuflar aire, oxígeno, porque también las bacterias necesitan oxígeno para trabajar, entonces al haber oxígeno van a vivir, ¿no? O van a reproducirse más rápido, o van a estar más saludables, y por lo tanto van a poder también comerse, ¿no? En mayor cantidad, o digerir, ¿no? O procesar biológicamente estos residuos. Entonces, de esa manera es como podemos nosotros transformar, hacer más sostenible un relleno sanitario. Bien, el biogás que se genera, ¿no? El biogás es una mezcla de metano, dióxido de carbono, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, ya, ácido sulfídrico. Entonces, hay distintas maneras de tratar este biogás, ¿no? Porque este biogás es esa mezcla de gases que sale por la chimenea. Podemos hacer venteo y biofiltro, es decir, cuando hay poco volumen de gas, ¿no? Directamente se evacúa ese biogás hacia la atmósfera, esto para rellenos chicos o viejos. También podemos quemar este biogás porque tiene metano, ¿no? Esto para rellenos sanitarios que producen un mediano volumen de gas, o también para rellenos medianos o con poco residuo orgánico, ¿no? Ahora también podemos aprovechar, ya que estamos quemando acá el metano, podemos aprovechar ese calor, ¿no? Para esos gases de combustión que impulsen de repente, ¿no? Un motor o una turbina de gas y produzca energía eléctrica para el mismo relleno sanitario. De tal manera que también hacemos más sostenible, ¿no? Porque claro, ya no tenemos que comprar electricidad a CRE, ¿no? Con la misma energía que generamos. Primero, evitamos, ¿no? Que no solamente CRE, sino también la termoeléctrica, como por ejemplo Guaracachi, ¿no? O Carrasco. Evite estas termoeléctricas que tengan que quemar mucho más petróleo, mucho más gas natural o más diésel, ¿no? Para su turbina de gas y vapor, ¿no? Entonces, esta es una manera como podemos ir contribuyendo a que sea sostenible, por supuesto, no al 100%, porque vemos que igual se genera impacto ambiental, ¿no? Ahora, los lixiviados también los podemos tratar de distintas maneras, y esto lo vamos a ver en la unidad de aguas residuales. Siempre esos lixiviados que se acumulan en el fondo, ¿no? Del relleno sanitario, los bombeamos hacia arriba ya, o los recirculamos, pero en un momento hay que enviarlos a una laguna de evaporación. Esta técnica se utiliza cuando hay poco lixiviado, poco volumen, y también el lixiviado tiene un contenido mínimo de contaminantes. ¿Ya? Puede ser también una laguna de fitorremediación, es la misma laguna de evaporación, de oxidación, pero con plantas acuáticas, ¿sí? Que ayudan también esas plantas van absorbiendo, ¿no? Van también incorporando los contaminantes y van limpiando el agua. Bueno, esto se utiliza para bajo a mediano volumen de lixiviados, ¿no? De aguas residuales que se generan. Y también que estos lixiviados tengan poca cantidad de contaminantes, y también es útil este método de fitorremediación para si hay también amoníaco, ¿no? Metales sólidos suspendidos en los lixiviados. Y también podemos aerear, ¿no? La de una oxidación podemos insuflarle aire con ventiladores o con bombas, ya, donde justamente burbujas acá porque estamos, ¿no? Estamos incorporando, estamos, digamos, insuflando aire. Esta técnica se utiliza para mediano y volumen de lixiviados, y también para cantidad mínima de contaminantes, o para aquellos lixiviados que contienen amoníaco, ¿no? Y sólido suspendido. Esto mayormente, estas tres técnicas, entonces, para poco volumen, pero más que todo, pocos contaminantes, ¿no?
Ahora, tenemos otras técnicas mecánicas, ya no son técnicas naturales biológicas. Ahora tenemos técnicas mecánicas con equipos, ¿no? Como por ejemplo esta, que es la técnica de recomprensión mecánica del vapor, ¿no? Sí. Si bien esto tiene costos altos solamente, ¿no? Que se consumen, la energía eléctrica, y también costos altos por inversión, ¿no? Los que pueden ser costosos, digamos, para adquirirlo. Pero, fíjense, es un proceso muy eficiente porque podemos tener inclusive ya agua potable como producto, ¿no? Ese un lixiviado, un agua residual, digamos, ¿no? Bastante contaminada. ¿Por qué? Porque justamente ¿qué hace este equipo? Primero evapora el agua, ¿no? Es decir, como que destila el agua, ¿sí? Tal vez generando un vacío, ¿no? Al generar vacío, el agua, por ejemplo, pasa, ¿no? Directamente a 20 grados o 30 grados, ya su punto de ebullición baja, ¿no? Y se transforma de líquido a vapor, ¿no? Al generar el vacío. Y luego ya una vez que hemos separado el agua, ¿no? Mediante ese vacío, recomprimimos ahora ese vapor, ¿no? Y lo licuamos y formamos agua líquida. Ese sería un poquito el mecanismo, digamos. Pues luego tenemos también la ósmosis inversa. Esto ya es, digamos, usando filtros, ¿no? Membranas, ¿no? Membrana, ¿sí? No sé si hay una serie, digamos, de agua. No sé si en una materia han podido pasar este tema, a ver, digamos, estos equipos. ¿Ah? No sé, Gabriel Olivares, a ver qué tipo de filtro conocen. No sabría decir ingeniero ahorita. Filtro de carbón, ¿puede ser, ingeniero? ¿Ah? Filtros de ¿Perdón? carbón, ¿pueden ser? Claro, filtro de carbón, sí, exacto, ¿no? El filtro de carbón, por ejemplo, el carbón, filtro de arena inclusive, ¿no? ¿Sí? Algún medio filtrante, que eso actúan por porosidad, ¿no? Es decir, el resto de filtros actúan por porosidad, ¿no? Pero ellos tienen un poro, un tamaño pequeño, entonces van a retener las partículas más grandes y el agua, como, ¿no? De menor porosidad va a pasar, ¿no? ¿Sí? Y así tenemos, como dicen, ¿no? El filtro de carbón, lo de carbón activado, ¿no? O de arena. Sí, también está el filtro de tierra diatomea, por ejemplo, ¿no? La tierra diatomea es un polvo muy, digo, o fino, digamos, en el sentido de un talco, ¿no? Y es duro, entonces las diatomeas son restos de corales, ¿no? Durante millones de años que se ha ido depositando. Es como una arena, ¿no? Pero diatomea, y también, ¿no? Eso permite ya una especie de microfiltración. Y ya también a nivel molecular podemos filtrar moléculas, ¿no? Ya no solamente partículas, ¿no? De mayor tamaño, sino separar moléculas con los tamices moleculares, los filtros también. Y la ósmosis inversa también, ¿no? La ósmosis inversa también usa, digamos, membranas y puede separar moléculas, ¿no? Entonces, evidentemente es un proceso mucho más eficiente que logramos una mejor calidad, ¿no? Del agua tratada. Ya, evidentemente tenemos algunos costos mayores, por ejemplo, una oxidación en cuanto a operación o mantenimiento. Pero tenemos esas alternativas entonces, ¿no? Para separar ya de manera mecánica, ¿no? Sí, los contaminantes. La ósmosis inversa, por ejemplo, se utiliza mucho en agua envasada, ¿no? Agua embotellada para tomar. Hay equipos de ósmosis inversa que se utilizan para purificar, digamos, ¿no? El agua, digamos, también si bien se utiliza agua fresca, ¿no? Contaminada, pero igual para retirar de repente alguna impureza, como puede servir también la ósmosis, ¿no? La ósmosis inversa. O cualquier otro contaminante que esté presente en el agua, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos el tratamiento, ¿no? Para los lixiviados, ¿no? Bueno, ahí viene la circulación del lixiviado, entonces, ¿no? Que de fondo se toman, se bombean y nuevamente se vuelven a inyectar, ¿no? ¿Ya? Para mantener húmedo, y al haber humedad, entonces los microorganismos pueden reproducirse más rápido
puede haber más microorganismos, vivir mejor, y también si le insuflamos aire, ¿no?, que favorece a los microorganismos. Bueno, eso entonces en cuanto a esta primera parte de esta unidad 2, ¿sí?, sobre residuos sólidos y rellenos sanitarios, ¿no? Y, bueno, y también todas las técnicas para el tratamiento, ¿no?, de los impactos ambientales que se generan. Pero decíamos, el medio ambiente tiene que ser, digamos, un aspecto más que todo preventivo, ¿no? Ahora, aquí lo que estamos haciendo es más que todo ya, digamos, correcto. Se generaron los residuos, vamos a actuar, ¿no? La idea es actuar antes, es decir, no generar residuos sólidos, o generar la menor cantidad de residuos sólidos, que también se puede, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar del ecodiseño, ¿ya? Es decir, desde el diseño, ¿no?, podemos nosotros incorporar la ley ambiental para que justamente los productos que son los que contaminan en realidad, porque cuando un producto se usa, el material después se desecha, ¿no? Es una pila, lo usamos, bueno, hay que ya desechar y queda material. Igual como cualquier, hasta una máquina de su vida útil, hay que desecharla, una necesidad, digamos, ¿no?, un tarro de mermelada, ¿no?, desechamos el envase. Entonces, la idea es que, ¿no?, el producto, aquí voy a ir abriendo ya la diapositiva, esta segunda parte, la idea es justamente que el producto, que se lo piensa, se lo diseña hasta que se desecha, entonces esa etapa del ciclo de vida, el producto tiene que ser sostenible, ¿no? Bueno, veamos entonces qué estrategia podemos implementar en este ciclo de vida, ¿no?, como ecodiseño, para que el producto en todas sus etapas sea sostenible o podamos mejorar, digamos, la sostenibilidad, ¿no? Un momentito voy a abrir el archivo. Bien, comparto la pantalla entonces para ver justamente, ¿no?, esta rueda, que son las etapas del ciclo de vida. Voy entonces a cerrar un poquito la cámara, ¿no?, para que no me interrumpa la presentación. Ya, y me avisan por cuando aparezca ya la presentación en su pantalla. ¿Sí? ¿Se puede ver todavía? Sí, Inge. Ok, excelente, gracias. Entonces, son estrategias, ¿no? 8 acciones, estrategias sinónimo de acciones, lo que tenemos que hacer para lograr, ¿ya? Entonces, aquí son acciones que vamos a implementar en las distintas etapas del ciclo de vida del producto, ya para lograr justamente esa sostenibilidad, ¿no?, para que el producto en todas esas etapas no contamine, sea más sostenible, ¿no? No solamente no contamine, sino no genere impactos ambientales, ¿no? Bueno, en una rueda vamos a explicar cuáles son estas etapas. Realmente la idea es que manejemos este diagrama circular, ¿no?
¿sí? A medida que esta mancha verde ocupa más la superficie, digamos, el área de la circunferencia, es más sostenible, ¿no? Y por eso nosotros podemos ir puntándolo, podemos ir calificando, digamos, esta característica, ¿no? Para ver que sean más sostenibles. Pero bueno, primero veamos cómo lo hacemos, ¿no? Cómo logramos que un producto o servicio sea más sostenible. Entonces vamos etapa por etapa. Analicemos etapa por etapa. ¿Cuál será la primera etapa del ciclo de vida de un producto? ¿Mm? Su producción, ¿no? Bueno, es una de las primeras, pero antes, ¿qué se tiene que hacer ante la producción? Vamos desde el El origen, del diseño. principio. ¿Ah? El diseño. Perdón, José María, no lo escuché bien. El diseño. El diseño, ¿no? Exacto, sí. O sea, primero hay que diseñarlo. Entonces, desde el diseño, ¿no? Tenemos que ya ahí en el diseño incorporar que sea sostenible, ¿no? Ya vamos a ver cómo. Pero antes del diseño, desde que lo pensamos, ¿no? ¿Sí? Desde la concepción del producto. Ese todavía no lo hemos diseñado, ¿no? Pero antes tenemos que ver, por ejemplo, cómo conceptualizamos un producto. Primero pensamos, ¿no? ¿Quién lo va a comprar? ¿No? ¿Qué necesidades va a cubrir en el mercado? Vamos pensando eso, ¿no? Como una especie de estudio de mercado, digamos, ¿no? Todavía no tenemos el diseño, pero en la conceptualización nos basamos de repente en el estudio de mercado y ahí vamos pensando ya, ¿no? Cómo podría ser el producto, ¿no? No hemos diseñado, tenemos una idea todavía, ¿sí? Desde ahí tenemos que ya incorporar la variable ambiental, ¿no? Entonces, la primera etapa, como dice, ¿no? José María, es la conceptualización. Y bueno, en base a esa conceptualización ya vamos a ver qué características del producto, es decir, qué dimensiones, qué características, por más de todo qué características, y con eso ya vamos a definir los materiales, ¿no? Con los cuales vamos a producir el producto, ¿no? Ya definiendo los materiales, ¿no? Y el concepto, ya hacemos el diseño, ¿sí? Le damos forma, ¿no? Le damos forma al producto. Y bueno, una vez que tenemos el diseño del producto, ¿qué otra etapa seguiría? El ciclo de vida. ¿Ah? No sé si está Jessica por ahí, Martínez, o Romanet también, ¿no? No sé si nos escucha. Después del diseño, ¿qué vendría? ¿Qué tendríamos que hacer para ir siguiendo el ciclo de vida del producto, ¿no? Bueno, diseñar el proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a producir? Bueno, una vez que tenemos diseñado el proceso, instalamos el proceso y lo producimos ya, ¿no? Una vez que lo producimos al producto o al servicio, que también vale para el servicio, ¿qué hacemos? Lo distribuimos, ¿no? Llega a manos del cliente, ¿sí? Hay que embalarlo, empacarlo, transportarlo, ¿no? Y ahí ya sale de la planta, ¿no? Sale de la fábrica o de la empresa. Y también cuando llega a mano del cliente, el cliente, mientras lo instala y lo usa, también tiene que ser sostenible, ¿no? Y mientras lo usa, tratar de que el mantenimiento también sea sostenible de ese producto. Y bueno, en algún momento cumplirá su vida útil y también cuando se desecha tendrá que ser sostenible. Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿Qué acciones vamos a hacer para que en cada etapa del ciclo de vida del producto sea sostenible este producto, ¿no? Es decir, contamine menos, tenga menos impacto ambiental. Bueno, por supuesto, lo ideal sería cero, ¿no? Cero impacto ambiental es cero contaminación, ¿no? Que también se puede lograr. A ver, vamos a ver si podemos compartir la pantalla para continuar entonces con la diapositiva. Voy a ver un PDF que estamos presentando, con estas imágenes, temas. Me avisa si sale ya la diapositiva o todavía. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí,
Inge, se escucha. Sí, Inge. Allá. Bien, pero todavía no sale la imagen de diapositiva. Se ve sin letras. El círculo con la coordenada verde. Allá. Bueno, entonces voy a pasar otra diapositiva a ver si se ve más claro ya. Bueno, ahí va. No sé si les aparece ya. Es otra. No estoy en la La misma. primera etapa. ¿Sí? Creo que le aparece, ¿no? A la primera etapa ya marcada en verde. Puede ser. Parece la misma, pero es otra, ¿no? ¿Les aparece el símbolo arroba No. todavía? A ver, demos un tiempito para que se actualice la presentación. Parece que un poquito con la conexión lenta acá. A mí ya me aparece porque hasta que llegaría a veces, ¿no? ¿Sí? ¿Todavía? Arriba le hace una arroba para ver si estamos en la diapositiva. Nada. Todavía en enero se quedó en la primera que... Ah, ya, escucha, entonces voy a entonces dejar de presentar y voy a poder entonces voy a salir de modo presentación entonces para se quedó colgada parece y no voy a ver la presentación entonces para que vaya avanzando, ¿no? Ya, nuevamente voy a compartir entonces la presentación. Ahora sí. Todavía, ¿no? Ahora sí creo que está empezando a compartir. Y se va yendo ya. Ya. No sé si la Y ahora sí. ¿así? Bueno. Y entonces ahí vemos, ¿no? Justamente la primera etapa que está marcada con el arroz. Tenemos después la 1, la 2, texto giro, ¿no? De la masilla del reloj. Pero por esta primera etapa se llama arroba, ¿sí? Por esa etapa 0, ¿no? Aquí nosotros conceptualizamos el producto, ¿no? Como hacemos un estudio de mercado y vamos viendo, ¿no?, qué características tiene el producto. Y esta etapa nos permite innovar, es decir, empezar un producto totalmente nuevo, totalmente sostenible, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer, ¿no? Aplicar estas estrategias, desmaterializar el producto, sería, digamos, una contradicción, ¿no? Si un producto físico es material, ¿no? ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, un mouse es algo material, ¿no? Un celular está hecho de materiales, ¿no? ¿Sí? Un hoja de papel está hecha de materiales. Entonces, pero podemos igual reducir el material o inclusive que el producto sea cero material, ¿no? Un producto físico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los productos físicos nos prestan un servicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese servicio podemos generarlo por otro servicio. Por ejemplo, ¿cómo podemos desmaterializar? Bueno, no sé, ustedes son de la época de los CD todavía. ¿Les tocó la época de los CD? ¿Los DVD? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense cuántos CD, digamos, o DVD o Blu-ray, porque tienen más capacidad, cuántos entrarán ahora en el flash más potente, ¿no? de más tamaño, de más capacidad. ¿Cuánto ahorita viene el flash memory más grande en capacidad? ¿Y cuántos gigas? Allá de ciento tanto, ¿no? Creo que ya hay hasta de 1 tera, ingeniero, los flash. En flash, entonces fíjese, ¿no?
como dice el compañero Samir, el flash memory, por ejemplo, de 1 tera, ¿cuántos CD deberíamos tener, ¿no? Para tener información de 1 tera. Tal vez un cerro, ¿no? De CD, ¿sí? Un montón de CD. En cambio, fíjense cómo hemos reducido, ¿no? Se ha reducido, porque un flash memory, el material es muy poca comparada con la cantidad de materiales que tienen los CD, ¿no? Entonces, es un ejemplo de materialización. Es más, inclusive ahora ya con la nube no necesitamos, ¿no? Dispositivos externos para almacenar, ¿no? Ni siquiera discos duros ya casi, ¿no? ¿Sí? Con la nube, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo no se ha desmaterializado, ¿sí? ¿Sale la diapositiva o no? Bueno, otra forma de desmaterializar también, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, también, fíjense ustedes, por ejemplo, volviendo a los CD, ¿no? O los flash memory, antes necesitábamos tener, por ejemplo, las canciones, ¿no? Grabadas. En cambio, ahora nomás accedemos, no sé, a Spotify, por ejemplo, y ya escuchamos las canciones, ¿no? O las películas que antes entraban en DVD, ahora entramos a, no sé, cuál verán ustedes, ¿no? Las que les gustan, no sé si Netflix o Amazon, pero ya no necesitamos tener, ¿no? Almacenado. Ahí prácticamente se ha desmaterializado a cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, por la tecnología también podemos nosotros desmaterializar, ¿no? A ver, voy a ver si, no sé si está compartiendo la pantalla. Hola, hola. Se ve ¿Me escuchan? su pantalla. Su pantalla no se ve ¿Perdón? la diapositiva. Allá. Sí, otra vez parece que tengo problemas con la presentación. Aunque se me cuelga con la presentación y no avanza. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, igual. ¿Sí? ¿Ahora sale? No. ¿Sí igual? Sigue Sí, igual, Inge. Bueno, entonces voy a nuevamente a salir a la presentación y volver a presentar. Muy bien, me dice entonces cuando salga la pantalla de la presentación. ya se ve, ingeniero. Ok, excelente entonces. Entonces, esta primera etapa del ciclo de vida del producto, ¿no? De existencia, podemos desmaterializar el producto o también compartir el producto. ¿Ya? Es decir, fíjense ustedes, por ejemplo, las escaleras, ¿no? ¿Sí? ¿Cada cuánto usamos una escalera en la casa? O de repente una cortadora de pasto, pero cada cuánto lo utilizamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si todos los vecinos compran una cortadora de pasto, una escalera, ¿no? Y en un momento hay que desecharla, es decir, la usemos o no, van a cumplir su vida útil, ¿ya? Y claro, ¿no? Mientras más escaleras haya, más residuos sólidos de escaleras vamos a generar, ¿no? Entonces, no compartimos este producto, este recurso. Porque de repente no nos ponemos de acuerdo, ¿no? La junta vecinal o en el barrio, ¿no? Y entre todos compramos una escalera y la vamos, ¿no? La vamos usando a la medida que se necesite. O la alcaldía, digamos, porque las bicicletas a veces no las usamos todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué no la bicicleta de repente de la alcaldía? Porque no tiene así como los móviles, fíjense los móviles, ¿no? Los móviles que se alquilan, ¿no? Pero también las bicicletas podrían no alquilarse, pero sí prestarse, ¿no? Digamos, y no devolverla, ¿no? Donde termina su recorrido, ¿sí? Entonces, el mismo transporte público también es un ejemplo de uso compartido, ¿no?
Claro, aquí en nuestra ciudad, lamentablemente, en nuestro país, el transporte público es muy ineficiente, no es confortable, ¿no? Pero que tuviese bien el transporte público, ¿no? Genera menos contaminación que un vehículo particular, ¿no? ¿Por qué? Porque un vehículo particular solamente va el conductor y un copiloto, 2 personas, ¿no? Y la relación justamente ya hace efecto invernadero con respecto a, tal vez, los centímetros cúbicos, ¿no? Es evidentemente mayor en un micro, una flota, en un ómnibus, que en un vehículo particular. Entonces también podemos compartir el producto o también integración de funciones, ¿no? No sé si conocen ustedes las cortaplumas Victorinox. ¿La conocen? Esta cortapluma. No, ¿No? Son unas rojas, ¿no? Que vienen con la banderita de Suiza, ¿no? Suiza en realidad, una marca suiza. Bueno, y obviamente, bueno, cualquier cortapluma ahora no solamente trae navaja, ¿no? No, cuando como una cortapluma son multifunciones, trae destornillador, trae tijera, lupa, ¿no? Inclusive palillo de diente, hasta lapicero, ¿ya? Entonces, claro, si tuviésemos que comprar por separado, ¿no? Una tijera, una lupa, son más materiales, ¿no? Entonces, integrando las funciones también, podemos ver que reducimos los materiales, ¿no? Sí, y el celular también, un ejemplo, ¿no? Fíjense, nuestro celular, si no tuviésemos celular, ¿qué tendríamos que hacer? Tener, ¿no? Una calculadora por separado, tener, ¿no? Una cámara fotográfica por separado, una agenda por separado, ¿no? Y eso es material más material, ¿no? Entonces la integración de funciones también permite reducir, ¿no? O desmaterializar el producto. Entonces otra opción a la hora de pensar en el producto, del concepto, pensamos entonces también que podemos integrar las funciones, ¿no? Bien, esa es la primera etapa que nos va a permitir entonces innovar un nuevo producto, ¿no? Que sea más sostenible. Bueno, vamos a hacer una etapa. Una vez que ya lo pensamos el producto, que sabemos qué características va a tener, vamos ahora a los materiales, ¿no? Es decir, ¿se ve la diapositiva, la siguiente? Sale el diagrama circular. Sí, a la misma. sigue en la misma, Inge. A ver, esperen un ratito para que se actualice. Está un poquito lento de internet. Y así no voy a ver otra diapositiva que me permite ver todo en una sola diapositiva para que sea un poquito menos, bueno, tranquemos, digamos, ¿no? A ver. Ya está, Inge. Ahí está, bueno. Entonces, en esta segunda etapa pensamos en los materiales, ¿no? ¿Qué materiales van a formar parte del producto? La idea, por supuesto, que sea material. Entonces, lo poco que vaya de material es el material limpio, que significa esto, que no sean tóxicos, no sean contaminantes. Que sean renovables también, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se están desarrollando los bioplásticos. Ya saben que el plástico convencional viene del petróleo, ¿no? Pero también ya se está empezando a producir plásticos, ¿no? Que se pueden obtener de las plantas, ¿no? De las algas o del pasto, ¿sí? Y ya vemos que Coca-Cola, por ejemplo, está incorporando ya, ¿no? En sus envases 30% de bioplástico y 70% de plástico. Entonces, claro, el material renovable, primero que es menos contaminante y además que se renueva, ¿no? Fíjense, el petróleo lo transformamos en plástico y después no tenemos más petróleo, ¿no? En cambio, el bioplástico, producimos bioplástico, pero podemos plantar más planta y producir más bioplástico, ¿no? También que tenga menor contenido energético en materiales, que sean materiales también reciclados, ¿no? Que podamos recuperar otros materiales y reprocesar para el producto, o que estos materiales cuando se desechan también puedan ser reciclables, ¿no? Esa característica entonces van a hacer que los materiales en el producto sean sostenibles, ¿no?
Bueno, una vez que tenemos ya los materiales elegidos, de bajo impacto, ¿no? Limpios, renovables, vamos a diseñar ya, ¿no? A darle forma al producto, ¿no? Darle las dimensiones, el peso, el tamaño. Pero entonces ahí vamos a ver cómo podemos reducir el uso de materiales. No podemos reducir el peso, no sé si aparece en la diapositiva todavía. Todavía. Sí, en el anterior. Todavía no. De un momentito para... Me avisen por favor cuando ya aparezca la diapositiva. Ya está, Inge. Sí, aparece. Continuamos entonces. Bien, entonces, en esta segunda etapa, vemos un poquito las dimensiones, es decir, claro, ¿no? Mientras más grande el producto, evidentemente, de repente más material, mientras más grueso. Entonces acá podemos ver cómo reducimos el peso, ¿no? Sí. O sea, si pesa menos el producto, evidentemente menos material, ¿no? Está incorporado en el producto. Reducir el volumen de transportar. Hay un ejemplo de repente que se está utilizando bastante en el diseño. Justamente la forma puede cambiar, ¿no? La cantidad de material. Fíjense que las botellas, ¿no? de agua, de refresco, las botellas de plástico, las botellas vienen con una cierta nervadura, ¿no? ¿Sí? Hay botellas que son totalmente de paredes rectas, ¿sí? Y otras que vienen con estrías, con nervaduras, ¿no? Ya, bueno, justamente esas nervaduras, ¿sí? Esas estrías, le dan más resistencia a la pared, no se deforma, ¿no? Y también, por supuesto, permite mejor el agarre, ¿no? Con la mano, pero principalmente con la presión del líquido adentro no se deforma. En cambio, una pared recta, ¿no? O sea, cilíndrica pero recta, por supuesto, sin nervadura, va a ser más deformable. Entonces, claro, para que tenga más resistencia, ¿no? Un envase con paredes rectas va a tener que ser más gruesa la pared, ¿no? Y ahí entra más material. Entonces, desde el diseño, si ustedes observan, por ejemplo, la mayoría de las botellas ya vienen así, ¿no? Con ese diseño, así con nervaduras, ¿no? ¿Por qué? Porque esa forma circular hace que se crezcan las fuerzas, ¿no? Y se anulen entre ellas, y no se deformen, ¿no? Es como cuando tenemos un huevo, fíjense, un huevo, si lo queremos apretar de las puntas, digamos, del eje mayor, ¿no? De las puntas del eje mayor, de los extremos, no se rompe, ¿no? ¿Sí? Pues justamente esa forma circular hace que, ¿no? Las fuerzas en ambos polos equilibrio, ¿no? Bueno, entonces podemos también el término con la forma, ¿no? El producto, con el diseño ya propiamente, para... Bien, continuamos con la diapositiva avanzando. Pasemos a la tercera etapa. La tercera etapa ya sería el proceso, ya, ¿no? Hasta aquí ya tenemos ya bien definido el producto, ¿no? Lo hemos pensado, hemos visto los materiales y ya lo hemos diseñado, ¿no? La forma, las dimensiones, ¿no? Qué tipo de material va a tener. Entonces ahora vamos a ver cómo lo vamos a fabricar el proceso, diseñamos el proceso, ¿no? Ya. ¿Les aparece la diapositiva todavía? Me avisan cuando les aparezca para que continuemos. Sí, aparece en el. ¿Ya apareció o no? Sí, ya está en el 3. Ya está en el 3, excelente. Entonces. ¿Sí? Bueno, entonces, para producir también, o sea, para producir una cosa puede haber varios procesos, ¿no? No siempre hay un solo camino para producir algo, sino
puede haber distintas alternativas. Entonces, busquemos técnicas alternativas de producción, ¿no? Aquellas que tengan menos pasos. Un proceso, mientras más pasos tiene, va a ser menos sostenible. ¿Por qué? Porque mientras más pasos va a durar más, va a consumir más energía, puede generar más residuos, ¿no? En el proceso, ¿sí? Entonces, los procesos más simples son, ¿no?, los que contribuyen, ¿no?, a la sostenibilidad, ¿sí? Entonces hay que buscar técnicas alternativas. Les doy un ejemplo, por ejemplo, fíjense los pantalones jean, ¿no? Los jean o el blue jean. Ahora estos pantalones vienen, ¿no?, con cierto efecto en la tela, es decir, vienen desgastados, rotos, ¿no? Algunos vienen nevados, ¿no?, con color blanco, otros vienen de repente oxidados, ¿no?, color óxido, ¿sí?, envejecidos, ¿no?, inclusive hasta algunos medio cuchuqui en la moda, digamos, ¿no?, sucio, ¿sí? Pero eso, ¿cómo se logra, no? Eso se logra justamente de manera tradicional, sumergiendo, ¿no?, completamente la prenda o la tela en una solución, ¿no?, que tiene estos químicos, es decir, una solución con químicos que después esa solución no se incorpora a la tela, ¿no? Esa solución, una vez que se impregna la tela, reacciona, digamos, los químicos en la tela, y esa solución hay que tirarla, ¿no? Y evidentemente generando efluentes industriales muy contaminantes. Entonces, ¿por qué no hacer ese mismo, o tener, digamos, ese mismo resultado con otro proceso, ¿no? En vez de hacer una inmersión total, ¿por qué no hacemos eso en una cámara de vapor, ¿no? Igual el vapor va a impregnar la tela con los químicos, ¿no? Pero vamos a utilizar muchísima menos agua, ¿no? Entonces, hay alternativas que tenemos que buscar de la ingeniería industrial también, ¿no?, y reemplazar los procesos por otros, ¿no?, que es posible, ¿sí?, para hacer que el proceso sea más sostenible, ¿no? Bueno, que tenga energía más limpia al fabricar o menos insumos. Entonces, en esta tercera etapa, tanto cuando diseñamos el proceso y cuando ya también lo fabricamos, empezamos a fabricar, tiene que ser sostenible, ¿no? Y bueno, la cuarta etapa ya es cuando tenemos el producto terminado, ¿no? Ya tenemos el producto ya finalizado, terminado. También podría ser el servicio, ¿no? Ya entonces, ahí vamos a partir ya de la parte de la logística, la distribución, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el producto terminado y hay que distribuirlo. Ya tiene que salir de la planta, de la empresa, de la industria, para llegar al mercado, al cliente, ¿no? Entonces, previamente, ¿qué hacemos? ¿Les aparece la diapositiva? Sí. Sí, ¿no? Bueno, en esta Sí, etapa, por jefe. ejemplo, exacto, en esta etapa lo que pasa es hay que embalar el producto, ¿no? Hay que embalar y empacarlo, ¿no? ¿Sí? Y eso es material más material. La otra vez damos el ejemplo, por ejemplo, uno quiere comprar, por ejemplo, un regalo de repente, ¿no? Un amigo, una amiga, de repente la corteja, el cortejo. Uno va al súper, ¿no?, a alguna tienda, y muchas veces uno busca de repente, ¿no?, algún cosmético, algún perfume, de repente, ¿no?, del gusto de lo manejado, ¿no?, el día sonomástico, ¿sí? Y claro, piense que este perfume, la esencia, digamos, ya viene en un frasquito, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad lo útil es la esencia. El frasquito en realidad después se desecha, ¿no? Pero además viene una cajita, ¿no?, muy, muy presentable, ¿no?, de cartón, digamos, ¿no? En algún tipo de empaque, ¿sí? Y encima todavía viene forrada con celofán, ¿no?, para hacer más vistoso, más brilloso, digamos, el producto, ¿no? Entonces uno, claro, agarra de la góndola o de la vitrina de exposición, ¿no? Lo lleva a la caja, ¿sí?, ¿no? Y cuando lo está pagando dice uno, envuélvanlo para regalo, ¿no? Entonces se le adiciona todavía un embalaje más, el papel de regalo, y dice, bueno, si es para mujer, le ponemos una moñita fucsia, ¿no? Si es para hombre, no sé qué color le gustará, celeste, verde, ¿no? Bueno, cada uno tiene su preferencia, ¿no? Entre gusto y sabores no hay escrito y color no hay escrito los autores. Entonces, fíjense, ¿no? Y encima nos da una bolsa plástica para llevar el producto. Fíjense, material más material, que son los que primero se desechan, ¿no?, de corta duración. Entonces, por eso el embalaje tiene que ser sin embalaje, o se lleva que sea menos embalaje, la menor cantidad, y que sea el embalaje limpio y sea reusable. Igual el modo de transporte también tiene que ser energéticamente eficiente, ¿no?, y logísticamente también energéticamente eficiente. ¿Ah? Pero ¿por qué pasaría si ustedes son dueños de una carpintería industrial, ¿no?, y la universidad les hace un pedido?
Bueno, este año vamos a renovar casi todas las pupitres. Vamos a pedir 10.000 pupitres, ¿no? Y pues ya lo que tenemos están hecho bolsa, ¿no? Hecho fleco. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, estos 10.000 pupitres, desde el punto de vista de la distribución, del transporte, ¿cómo sería más conveniente sosteniblemente? ¿Llevarlos desarmados hasta la universidad y armarlos ahí o ya llevarlos armados? Desarmado. Desarmados, ¿no? Inclusive va a ser conveniente para ustedes como empresarios, ¿no? Como fabricantes. ¿Por qué? Porque esa misma mano de obra que van a utilizar allá en la fábrica, la pueden entrar ahí mismo en lugar de, ¿no? Lo arman ahí en la universidad con esa misma mano de obra. O sea, no varía igual el costo, ¿sí? Pero que se va a economizar, por ejemplo, el transporte, ¿no? Porque van a utilizar menos transporte. ¿Sí? Y al utilizar menos transporte también generamos menos impacto ambiental, porque claro, cada camión va a producir gases de efecto invernadero por el caño de escape, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar en eso, ¿no? De que la logística también, la distribución, también sea sostenible. Bueno, aquí entonces, a partir de esta etapa 4, ya el producto sale de la fábrica, ¿no? De la empresa. Abandona, digamos, ya el portón, ¿no? Y sale a la calle, sale al mercado y va a llegar a manos del cliente, que sería la etapa 5, ¿no? El cliente entonces recepciona, ¿ya? El producto y empieza a usarlo, lo instala y empieza a usarlo, ¿no? Esa sería la etapa 5, ya el producto está fuera de la planta, ¿no? No sé si les parece la diapositiva. Sí. Ingeniero. Sí, ¿Sí? Bien, entonces también en esta etapa, cuando el cliente está usando el producto, también tiene que ser sostenible, ¿no? El uso del producto. Primero, por ejemplo, que el producto consuma menos energía, ¿no? Esto principalmente con los equipos eléctricos, ¿no? Electrónicos. Ahora fíjense, hay aire acondicionados inverter, ¿no? Que consumen el 50% de electricidad que un aire split convencional. ¿Sí? Entonces, menos consumo de energía y esto favorece al medio ambiente porque no contamina el ambiente, pero también favorece al mismo cliente porque va a pagar menos energía, ¿no? La mitad de luz, ¿no? O también que este equipo use energía más limpia. Por ejemplo, si usa energía solar sería lo mejor, ¿no? Y claro, uno no se explica por qué, por ejemplo, no usa energía solar. Si ya esta energía solar hace más de 50 años empezó a usarse, ¿no? Las primeras calculadoras, por ejemplo, eran energía solar. Porque aquí nos preguntamos qué será primero, o la gallina. Lo mismo también, ¿no? ¿Qué sería primero, la calculadora o las pilas para la calculadora, ¿no? Cuando recién salieron. ¿Sí? Entonces, seguramente salieron las calculadoras y después se generan, ¿no? Las necesidades. Y pues a veces las marcas de pilas no son las mismas que las marcas de calculadoras, ¿no? ¿Qué marcas son las calculadoras, más o menos? aquí. Casio, ¿no? Sí. Y las pilas no son marca Casio, no son, qué sé yo, Everready, ¿no? Entonces, bueno, al principio se hicieron solar porque de repente no hay muchas pilas, pero igual ya a lo que me refiero es que no, ya la energía solar está desarrollada hace mucho, entonces deberíamos usarla, ¿no? No hay, digamos, excusa para no usarla, ¿no? Sí. Bueno, entonces, fuente de energía más limpia, que necesite menos consumibles también, ¿no? Para el mantenimiento, o si tiene consumibles más limpios, o sin desperdicio de energía, ¿no? Acá otro ejemplo en cuanto a los consumibles, ¿no? Que significan los insumos necesarios para el producto, para que funcione, para que se use. No sé si ustedes han tenido la experiencia de usar las impresoras Canon en algún momento. Bueno, las impresoras Canon, por ejemplo, ¿qué problema ambiental tienen, ¿no? En este punto. Claro, uno compra una impresora Canon, viene con los cartuchos, ¿no? Tanto a negro y a color, pero una vez que se agota, que se termina, ¿no? La tinta en estos cartuchos, uno quiere comprar nuevos cartuchos y sale más caro, ¿no? Comprar los cartuchos sueltos que comprar una impresora que viene con cartuchos. Claro, uno ahí tiene que desechar, ¿no? Desecha, ¿no? La impresora nuevita, hecha línea, ¿no? Sin utilizarla, y se compra una nueva nada más cartuchos, ¿no? Y eso entonces no está bien, ¿no? No es sostenible, ¿sí? De repente Canon en este rubro, en esta línea de impresora,
se aplaza ambientalmente, ¿no? Bien, entonces mientras lo usa, vamos a la etapa sexta, mientras lo usa el cliente el producto, la etapa sexta debemos tratar de optimizar la vida útil, es decir, alargar lo más que se pueda la vida útil del producto. Porque mientras más alarguemos la vida útil, menos residuos sólidos vamos a generar, ¿no? por unidad de tiempo. ¿Se ve la diapositiva? Sigue en la misma, ingeniero. Allá, denme un momentito para que se actualice. Ya está pasando ahorita la señal por las plazas y ya no sé por el otro lado. ¿Ya les aparece todavía? Ya está ahí. Bueno, entonces esta sexta etapa es cuando el cliente está usándolo y más que todo el mantenimiento y tratar de que se alargue la vida útil. Entonces, el producto, digamos, para que tenga una mayor vida útil, tiene que ser confiable y durable, ¿sí? ¿Qué será la confiabilidad y la durabilidad de un producto, no? ¿Cómo podemos definir con algún ejemplo? Porque nosotros cuando diseñamos un producto y lo producimos, además de ser sostenible, tiene que ser confiable, esto es lo importante, confiable y durable, ¿no? ¿Qué significará confiable y durable? Bueno, que debería ser ¿no? ¿Sí? El producto. O, en otras palabras, que cumpla su función, ¿no? A cabalidad. Es un taladro, por ejemplo, ¿no? Si compramos un taladro, queremos perforar un hueco. Por más que el taladro sea de marca, que sea el motor, que las revoluciones sean, ¿no? tantos por segundo. Si yo no puedo hacer un hueco, voy a tener que buscar otro taladro, ¿no? Otra herramienta. Voy a desechar ese taladro, ¿no? No es confiable, ¿no? ¿Sí? Lo voy a cambiar, lo voy a desechar. ¿Ya? Y que sea durable también, es decir, que cumpla su función, pero que cumpla su función a lo largo de una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, así, ¿no? El cliente, el usuario, no se va a desprender, no se va a deshacer fácilmente, digamos, de ese producto, ¿no? También que sea de fácil mantenimiento y revisión, ¿no? Ya actualmente, como les digo, hay que resulta menos costoso, ¿no? Más económico comprar algo nuevo que hacerlo arreglado, ¿no? Sí. Eso no va bien con el medio ambiente. Que tenga una estructura de producto modular también, es decir, no sé, ahora fíjense los productos patentados, ¿no? Donde los motores son patentados, donde uno no puede destaparlo y cambiar nada porque si se ve una cosita hay que cambiar todo el motor. En cambio, antes, ¿no? Veo que el motor seguía funcionando con el equipo. Entonces, hay que también hacer que el producto se modular porque cambiamos un módulo y el producto sigue funcionando y no desecha todo el producto, ¿no? Bien, y bueno, una vez que ya hemos insistido en estas etapas, bueno, llega algún momento en la que tenemos que desechar el producto, ¿no? Ya hay que desecharlo, ya cumplió su vida útil, está bien, hemos extendido lo más que pusimos, que tuvimos, ¿no? La vida útil, y llega el momento de desecharlo. Entonces también esa sería la última etapa, la séptima, ¿no? Con la arroba serían 8 etapas. Entonces ahora vamos a el fin de vida, ¿no? La etapa 7. No sé si ya desaparece la diapositiva todavía. Sí aparece, ingeniero. Bien. Entonces, cuando nosotros desechamos el producto o lo reusamos, ¿no? Se puede reusar el producto, como el caso, por ejemplo, de los envases de Nescafé, de vidrio, ¿no? Lo lavamos bien y la industria del maja blanco puede rellenarlo con maja blanco y nuevamente venderlo, maja blanco envasado. O, bueno, la mermelada, ¿no? O se puede refabricar también el producto, ¿no? ¿Sí? O sea, podemos cambiar algunas piezas del producto y no desechar todo el producto, lo remozamos, el reformulation que se llama,
Así tenemos, por ejemplo, muchos celulares que vienen ahora ya, no son totalmente cero, ¿no? Y no son piezas totalmente nuevas, sino algunas nomás se han cambiado. Muchas de los mismos PlayStation, ¿no? O los Nintendo ya vienen así también, ¿no? De fabricado, de marca inclusive, de Disney, ¿no? De fábrica. Incluso tienen la misma garantía y salen más económicos que uno totalmente de cero, ¿no? O sea, ahí no estamos diciendo tampoco recuperamos las piezas, no lo que recuperar y por lo tanto entonces generamos menos residuos sólidos, ¿no? Se recicle, bueno, una vez que ya las piezas algunas las hemos echado, entonces reciclar ese material, ¿no? Reprocesarlo para producir nuevos componentes, nuevos productos, ¿no? Y acá también es importante que sea de fácil desarmabilidad, esto es desde el diseño, ¿no? Justamente uno de los puntos, digamos, críticos, ¿no? En el reciclaje es la mano de obra para desarmar, ¿sí? Los residuos sólidos, ¿no? Para desmantelar, para recuperar los materiales. Entonces también, ¿no? Que sea, por ejemplo, una silla metálica, por ejemplo, ¿no? Un escritorio metálico, en vez de hacerlo soldado, que es mucho más, ¿no? Exige más trabajo para desarmarlo, pues, ¿no? Entonces uno desperna y es más práctico, ¿no? Y reduce de repente la cantidad de mano de obra. Entonces, también desde el diseño, ¿no? Tenemos que diseñar que el producto, también ya cuando cumpla su vida útil, sea fácilmente desarmable, ¿no? También que se recuperen los materiales, ¿no? Ya, entonces, en esto consiste la rueda estratégica, ¿sí? Que no es otra cosa que incorporar la variable ambiental, ¿no? En todas las etapas del ciclo de vida, ¿no? No solamente cuando ya tenemos el producto en la mano, cuando lo usamos, sino desde que lo diseñamos, ¿no? Lo pensamos, se distribuye, bueno, en todas esas ocho etapas, ¿no? Bien, eso se compite en cuanto a esta unidad, ¿sí? Cuando estaremos terminando la unidad 2 sobre el residuo sólido, y la próxima clase entraríamos a ver ya la unidad 3, que sería respecto al tema de contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, habíamos planificado también en el plan de clase el primer parcial, ¿no? Una vez concluida la unidad 2, íbamos a tener el primer parcial, entonces vamos a fijar el primer parcial para el próximo martes, ¿no? Que sería 25 de abril, ¿sí? No sé si lo pueden anotar por ahí para que lo agenden. Para Sí, el próximo ingeniero, martes, creo que entonces. hemos quedado al 5 de mayo. ¿Perdón? En clases fijamos fecha y era en mayo. En mayo. 5 de mayo, ingeniero. Según la planificación de clase. Ya, entonces mantenemos para el 5 de mayo. ¿Qué día queda el 5? Jueves, ¿no? 2 de mayo es, ingeniero. Ahí no hizo anotar la fecha. Ah, ya, entonces para el 2 de mayo. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando las otras unidades mientras tanto. ¿Sí? Esto vamos a aprovechar también el próximo jueves para explicar en qué consisten los proyectos, ¿no? Vamos a explicar un poquito la clase para hacer una explicación de los proyectos. ¿Ya? Bueno, ya les envié también por el grupo de WhatsApp, todos para que lo vayan completando y de esa manera también vayan practicando, ¿no? Para el examen, ¿sí? Los exámenes normalmente son preguntas, no son teóricas, no son preguntas conceptuales, son preguntas de planificación, no se pide definiciones, sino cómo, ¿no? Interpretar la situación en tal caso, ¿no? Como lo resolver. En un caso hay que saber algo de conceptos, ¿no? Pero no son preguntas, digamos, de memoria o de definiciones, ¿no? Sí, son preguntas de aplicación conceptual. Bien, bueno, no sé si hay algún comentario, de repente para ir cerrando por ahora, porque el tiempo ya también se nos ha ido un poquito. Bueno, entonces pedirle a cada uno, por favor, si pueden prender su cámara de video para que registremos la asistencia. ¿Sí? Voy a hacer un screen de la pantalla para que eso quede como constancia de la asistencia de la clase de hoy.
Bueno, entonces... buenas tardes, ingeniero. Sí. Estamos los tres en la universidad conectados a la computadora de él. Ah, ya. Están compartiendo un mismo dispositivo, entonces. Sí. Bueno. A ver si me pasa entonces al chat de acá del Zoom. Ya. ¿Quiénes son los tres? Ya. Sí, al del Zoom, ¿no? Perdón, al del Meet. No al WhatsApp, no, sino al chat de acá del Meet, ¿no? El Google Meet. Bien, entonces, a la cuenta de 3 saco el screen, la foto, como se dice comúnmente. 1, 2, 3. Ok. Bueno, entonces agradecer la participación de hoy día y nos estamos viendo el día jueves. Que tengan muy buenas tardes.